en nuestra organización. Entonces allí tiene una introducción, un scope, los puntos importantes a considerar para el manejo de datos, por ejemplo, el que no se pueden utilizar dispositivos USB, que están restringidas las transferencias de datos, cuáles son los softwares corporativos aprobados para el almacenamiento de datos, cuáles son la clasificación de datos que yo debo de seguir, el compliance que se tiene que hacer para que mi organización pueda asegurarse de que se sigan esas políticas y una conclusión. Básicamente eso es lo que contiene todo en texto, contiene ese archivo que yo acabo de subir y que entonces eso lo analiza Microsoft Security Copilot para que en las consultas que yo le haga pueda entonces tomar en cuenta esas políticas que yo he definido dentro de ese archivo que cargué a Microsoft Security Copilot. ¿De acuerdo? Y así yo puedo habilitar o deshabilitar los diferentes archivos dependiendo de las necesidades que yo tenga. Muy bien, con eso entonces concluimos este módulo 3. ¿Alguna pregunta que haya con respecto a lo que hemos estado viendo por el momento? Dame un segundo. Dame un segundo, Vladimir. Dice por acá, ¿será posible reemplazar de forma periódica en la fuente de archivos para mantenerlo actualizado? Muy buena pregunta. La respuesta es sí. Si se dan cuenta acá, cuando yo voy acá al archivo que cargué, ese archivo yo lo puedo eliminar o lo puedo deshabilitar. Así que puede ser que, por ejemplo, ya las políticas de mi organización hayan cambiado y entonces mientras está generando el nuevo archivo de políticas de manejo de datos, yo deshabilite, bueno, ahorita aquí no lo puedo hacer, pero deshabilite este archivo para que no lo tome en cuenta Microsoft Security Copilot y cuando ya tenga el nuevo archivo, entonces elimine este y cargue el nuevo y entonces tenga las políticas actualizadas para que la ejecución de Microsoft Security Copilot tome en cuenta esa actualización de políticas. Lo que no puedo hacer, y eso sí es importante identificarlo, es decirle que automáticamente se actualicen estos archivos. Por ejemplo, si este archivo está en SharePoint o está en una fuente centralizada de información, y entonces yo quiero traerme la actualización de ese archivo, no lo puedo hacer porque yo aquí cargué manualmente el archivo a Microsoft Security Copilot, así que yo tengo una copia que se cargó en una fecha específica del tiempo y que si hubo actualizaciones en la fuente original, esas actualizaciones no las voy a ver aquí automáticamente. Yo tengo que actualizar volviendo a cargar el archivo. Eso puede mejorarse si en vez de utilizar archivos manuales, utilizo el plugin de Azure AI Search. Azure AI Search, al ser ya un plugin, ahí sí, yo la información actualizada que tenga a través del servicio la voy a tener en Microsoft Security Copilot y no me voy a tener que preocupar por estar cargando manualmente nuevas versiones de los archivos, sino que simplemente me aseguro de que Azure AI Search esté proveyendo la información a Microsoft Security Copilot a través del plugin para poder tener siempre información actualizada. Gracias, Vladimir. Por aquí hay una pregunta hacia arriba que dice, ¿un prompt podría deshabilitar todo? Un prompt podía deshabilitar todo. No sé exactamente a qué se refiere con deshabilitar todo, pero si, por ejemplo, yo ejecuto un prompt de análisis que me dé un resumen de análisis, que lo vamos a ver más adelante en algunas demos, en donde me dé algunas remediaciones a ejecutar y una de esas remediaciones sea, por ejemplo, desactivar un dispositivo o deshabilitar una cuenta del directorio activo, entonces yo le puedo decir que ejecute ese plan de remediación y sí va a ejecutar esas tareas. Pero como tal, apagar todos los servicios de mi organización, pues obviamente no existe una remediación que dé como resultado eso. No hay algo que ejecute esa tarea para toda la organización como tal.
Vale, nos dice acá, ¿cómo es el lenguaje para crear plugins? Como les mostraba en el ejemplo, hay dos lenguajes. Uno es YAML, 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 que es este que están viendo aquí, que es un formato descriptivo, y el otro es JSON, que es un formato muy similar, pero que es todo texto. La diferencia entre YAML y JSON es que en YAML, si se dan cuenta ustedes, en la forma en la que está descrito este plugin, nada más es poner el tipo de dato y el dato que le estoy dando. Y así hago la configuración. Mientras que en formato JSON todo es en texto. Así que pongo el texto, en texto el título y en texto la descripción. En texto el skill y en texto la descripción. Y todo es en formato JSON. No tengo un ejemplo en formato JSON para ahorita mostrárselos, pero si ya están familiarizados con el formato JSON, básicamente así es el otro formato en el que se describen los custom plugins. Vale, mira, aquí nos pregunta alguien si hay certificación oficial del curso SC5006, del que estamos trabajando el día de hoy. El 5006 no, pero sí No, hay una certificación SC500, si no mal recuerdo. dice por acá, ¿cómo es el lenguaje para crear plugins? Será mirado, pero cómo sé cómo crear el query. ¿Cómo sé cómo crear el query? Está dentro de la misma Eh, pregunta, ¿cómo es el lenguaje para crear plugins? Y luego Andrés escribe igual, pero ¿cómo sé cómo crear el query? ok, quizás se refiera a esta última parte, que es el query como tal, que se hace a Microsoft Defender en este caso. Eso ya lo tiene que, para saber cómo ejecutarlo, cómo ejecutar un query a un servicio específico, ya alguien, la persona que crea el custom plugin, que regularmente es un developer o alguien más técnico, tiene que saber cómo ejecutar esa consulta. En este caso, por ejemplo, la consulta que se está haciendo, si se dan cuenta, es a través de ¿cómo les podré decir? A través de command lines o comandos específicos que ya están preconfigurados para Microsoft Defender y entonces así lo está ejecutando este plugin. Está mandando a traer un comando que es el de email events y le está asociando a ese comando diferentes consultas. Le está diciendo dónde tiene que hacer la consulta, qué es lo que tiene que traer y cómo lo tiene que ordenar para mostrarlo ya al final al usuario final. Entonces, eso ya es algo que un usuario más técnico o un developer conoce a través de la documentación de cada uno de los servicios y entonces define en su custom plugin. Vale, Vladimir, tenemos dos preguntitas más por acá. Andrés Tupo nos dice, ¿un PROM puede cambiar las políticas establecidas en el DEA para mi organización o puede realizar cambios los usuarios del DEA? Eh, del directorio activo. Como tal, no puede cambiar políticas, lo que puede hacer es recomendarme cuáles serían las políticas que podría generar o cuáles serían los pasos que tendría que realizar. Lo que sí puede hacer un resultado de un prompt es decirme, y eso no directamente en Microsoft Security Copilot, sino más bien en, por ejemplo, Microsoft Intune o en Microsoft Defender o en Microsoft Sentinel, me puede decir que deshabilite a cierto usuario o deshabilite cierta funcionalidad de mi servicio. Y eso entonces me permita detener algún ataque o detener alguna vulnerabilidad que se esté presentando en este momento en mi organización. Eso sí puede ejecutarse. Vale, y tenemos dos, tres preguntitas más. Tú dirás si continuamos o ya terminas con el Eh, contenido. si gustan, continuamos para Vale. terminar y ya casi terminamos la sesión del día de hoy. Entonces quiero eh, terminar esta parte antes de que se nos acabe el tiempo y poder cerrar la sesión del día de hoy en tiempo y forma. Entonces voy a hacer el knowledge check del módulo 3
y pasar al siguiente punto que quiero mostrarles. El Knowledge Check dice, estoy como un analista de seguridad y necesito hacer una revisión de sesiones pasadas, sesiones que ya hice anteriormente, que ya ejecuté los prompts anteriormente y que fueron todos creados en Microsoft Security Copilot. Entonces, estoy en la experiencia standalone, es decir, estoy en securitycopilot.microsoft.com. ¿Cómo puedo hacer yo para revisar esas sesiones que ya ejecuté en el pasado? Pues como ustedes recuerdan, nosotros vamos, o Microsoft Security Copilot va guardando un histórico de todas esas sesiones y eso lo puedo ver en My Sessions. Entonces, cuando yo vaya a My Sessions, ahí voy a poder ver el listado de todas las sesiones que fui ejecutando con el paso del tiempo y poder volver a entrar a ellas para ver lo que se ejecutó y los resultados que obtuve en esas sesiones pasadas. ¿De acuerdo? El siguiente dice, después de habilitar Microsoft, el plugin de Microsoft Defender en Copilot, un analista de seguridad desea obtener o traer las vulnerabilidades específicas a las que está expuesta nuestra organización. ¿Qué prompt me puede ser útil para obtener ese tipo de información? Pues si yo ejecutara el primero, Get Assets by CVSS Score, este es muy general, no me va a dar mucha información específica y yo quiero una vulnerabilidad específica. Si obtengo el de Get Expired SSL Certificates, no tienen mucho que ver con vulnerabilidades, sino más bien con certificados de seguridad. Entonces, la respuesta correcta sería la última. Is my external attack surface impacted by? Y entonces puedo definir eh, se me olvidó el nombre, eh, anuncio de seguridad o un anuncio de problema de seguridad que pueden estar identificándose en las organizaciones. Y entonces yo, con ese anuncio de ese código de seguridad en particular, puedo hacerle la pregunta más específica a Security Copilot. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta más correcta sería la tercera, la C. El tercero me pregunta, dice, un analista de seguridad necesita integrar ServiceNow para poder utilizarlo con Microsoft Security Copilot. Entonces, ¿cuál sería el método de autenticación que yo debo de configurar para poder hacer esa integración? Específicamente con ServiceNow, que es un tercero, no tiene que ver con Microsoft, sino es ya un proveedor externo, necesito un tipo de autenticación específico. Entonces, yo tendría que ir con ServiceNow, decirle cuál es el tipo de autenticación que necesita ServiceNow para comunicarse con Microsoft Security Copilot y entonces utilizar ese tipo de autenticación o de método de autenticación al configurar ese plugin. En el caso específico de ServiceNow, el tipo de método de autenticación que utiliza es Open Authentication. Entonces, la respuesta sería la segunda, Open Authentication Authorization, para poderle entonces decir al plugin de ServiceNow que se autentique utilizando ese protocolo de OAuth, Open Authentication, para poder ir y entonces extraer información de ServiceNow y traerla a Microsoft Security Copilot. Pero eso ya depende de cada proveedor. Así que si ustedes necesitan habilitar un proveedor específico, lo ideal sería comunicarse con el proveedor o ver la documentación de ese proveedor y entonces ver cuál es el tipo de configuración que se necesita para ese proveedor en particular. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en resumen, lo que hemos visto es cómo ver y cómo configurar la parte inicial del standalone, es decir, de toda la experiencia en securitycopilot.microsoft.com. Ahora, antes de pasar al módulo 4, que eso por el tiempo ya lo veríamos en la siguiente sesión, lo que quiero mostrarles es la parte de los plugins. Esa parte nos hace falta mostrarla acá. Entonces voy a mostrarles
Voy a cerrar este. Y voy a abrir esta sesión de Microsoft Security Copilot. Y voy a mostrarles la configuración de un plugin en particular. En este caso les voy a mostrar la configuración del plugin de Microsoft Sentinel. Entonces, cuando ustedes necesitan habilitar un plugin específico, pues lo más lógico es que ustedes en el Home de Microsoft Security Copilot se vayan a la parte de fuentes o sources. Le dan clic allí y entonces ahí están los plugins. Es lo primero que van a ver. Para buscar el plugin específico de Microsoft Sentinel, tenemos que habilitar aquí el Show More. Y entonces aquí está, Microsoft Sentinel Preview. Este necesita una configuración adicional. Así que yo necesito estos tres datos: el workspace, la suscripción y el resource group donde vive Microsoft Sentinel. Si no tengo esa información, pues necesito pedírsela a quien la tenga. Si no, no podría ejecutar yo la información o la tarea que yo necesite. Por ejemplo, fíjense cómo debería de tener aquí. No, no la tengo. Entonces voy a crear una nueva consulta. Voy a decirle aquí que quiero que me resuma, summarize, el incidente de Microsoft Sentinel incident, y el incidente es el 30-342. Pues le digo, quiero que me resumas ese incidente que está en Microsoft Sentinel. Lo ejecuto. Entonces, eso va a abrir una nueva sesión, va a ejecutar la tarea, y fíjense, aquí está el problema. Cuando quiere ejecutar la tarea, me dice que no se pudo porque el plugin no está habilitado y por lo tanto no pudo ir a consultar esa información que está en Microsoft Sentinel. ¿Por qué? Porque detectó que yo estoy pidiendo la información específica de ese servicio y como no lo tengo habilitado, pues entonces no puede darme una respuesta. Así que tengo yo que regresar acá a Microsoft Security Copilot y entonces tengo que configurar ese plugin de Microsoft Sentinel. Voy a configurarlo. Para eso, para configurarlo, necesito yo ir a Azure y en Azure traer la información que necesito de ese servicio de Microsoft Sentinel en particular. Voy a abrir acá otra pestaña, otra ventana, para ir precisamente a Azure. Y en Azure voy a ir a Log Analytics Workspaces. Aquí yo tengo ya un servicio de Log Analytics. Voy a seleccionar ese servicio y en este servicio voy a copiar algunos datos. Me pide, voy a poner esto de un lado y voy a poner este del otro lado. Fíjense, aquí me pide el workspace name. Así que yo aquí tengo el workspace name. Voy a copiar este y entonces lo pego acá. Ese es el workspace name. Luego me pide la suscripción. Y la suscripción yo la tengo acá. Así que lo copio y le pego aquí la suscripción. Y luego me pide el resource group name. Y el resource group name lo tengo acá arriba. Así que lo copio y lo pego acá. Y ya tengo los tres datos que me está pidiendo. El workspace name, el subscription name y el resource group name. Esos serían los tres datos que me pide para poder configurar el servicio. Entonces le voy a dar aquí en Save.
y ya debería de estar, aquí está, Microsoft Sentinel, ya está habilitado, y si necesito hacer aquí alguna configuración adicional o algún cambio por algún error que tenga, lo puedo hacer, puedo volver a entrar a la configuración. Si no, pues entonces ya, con eso es más que suficiente. Ahora voy a regresar a mi sesión. No se guardó la sesión. Pues voy a hacer una nueva. Nuevamente voy a ejecutar el prompt. Entonces es summarize Microsoft Sentinel Incident. Y era el 30.342, si no mal recuerdo. Déjenme ver. Microsoft Sentinel Incident 30.342. Correcto. Pues voy a ejecutarlo nuevamente. Ahora sí, se conecta al servicio y listo. Logra resolver la consulta. Ahora sí pudo conectarse al servicio en Azure, preparó la respuesta y aquí está. The Microsoft Sentinel Incident 30.342 consiste de 9 alertas. Este es el resumen de las alertas. Y aquí están las 9 alertas, bueno, el resumen de todas las alertas que se obtuvieron, que lo resumió en 4. ¿De acuerdo? Y entonces ya allí yo puedo irme a la página del incidente para ver con más detalle qué fue lo que sucedió, puedo exportar esa respuesta, puedo copiarla, puedo pinearla, puedo volverla a ejecutar, puedo eliminarla, etcétera. Puedo crear el prompt book de esa y entonces decirle aquí, ¿sabes qué? Quiero crear el prompt book de esta sesión para volverla a ejecutar cuando lo necesite. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que puedo hacer porque ya configuré precisamente el plugin. Y así es como básicamente estaríamos configurando nosotros los plugins que necesitemos. Como les decía, la mayoría de ellos simplemente es activar o desactivar. Algunos necesitan una configuración adicional y regularmente la configuración adicional es darle los detalles de dónde vive el servicio para podernos conectar a él. Entonces, en el caso de Microsoft, de los servicios de Microsoft, pues la mayoría de ellos viven en Microsoft Azure, así que iremos a Microsoft Azure, revisaremos allí la configuración del servicio, se lo daremos a Microsoft Security Copilot para que pueda conectarse y entonces obtener la información que necesite. Básicamente la mayoría será de esa forma. Ya los que no son de Microsoft son los que sí necesitarán que yo vaya y reciba información adicional, ya sea que el tercero me dé esa información a través de alguna documentación o tenga yo que contactar directamente al proveedor para que me ayude a configurar el servicio directamente en mi servicio de Microsoft Security Copilot. ¿De acuerdo? Listo. Básicamente eso sería todo lo que es con respecto a la configuración del plugin. Déjenme ver si me falta mostrarles algo adicional por acá. Sí, me falta mostrarles lo de el otro tipo de plugin. Voy a irme a los plugins y recuerdan que además nosotros tenemos la posibilidad de agregar un custom plugin. Les voy a decirle que voy a agregar un custom plugin solo para mí, por el momento, y va a ser un Security Copilot plugin. Entonces le digo que voy a cargar un archivo. Selecciono el que les mostré hace rato. Le doy en agregar. Si el plugin está configurado correctamente, no me debería demostrar ningún error allí. Y ahí está. Ya está el plugin
que me muestra, fíjense, me muestra que es un plugin privado porque le dije que solamente lo configure para mí. Así que yo soy el único que lo voy a ver y yo soy el único que lo voy a poder ejecutar. Los demás usuarios no lo van a poder ejecutar, ¿de acuerdo? A menos que yo le diga que en la configuración que pueda utilizarlo otros usuarios además de mí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo puedo decirle que cualquiera persona en mi organización lo pueda utilizar y entonces ahí sí ya lo comparto como un plugin para todos los usuarios, ¿ok? Cuando eso sucede, por ejemplo aquí, voy a irme a los prompts, voy a irme a los Chromebooks y está en los Chromebooks, a ver, acá debe de aparecer aquí está, está en System Capabilities. Me voy a ver todos los System Capabilities o todas las capacidades de sistema y allí está My Sample Defender QL plugin, que es el plugin que acabo de activar. Ahí ya está el Chromebook disponible. Entonces voy a seleccionarlo y entonces me dice, ok, ese requiere de un usuario. En este caso, el usuario que voy a utilizar para acá es... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está aquí mismo. Aquí está. Este es el usuario que voy a usar. Lo copio, lo pego aquí y lo ejecuto. Y listo. Ejecuta entonces el plugin, el prompt utilizando ese parámetro. Utiliza el custom plugin, My Sample Defender KQL plugin, y entonces obtiene la respuesta. Entonces me dice que la pregunta o el plugin lo que hace es obtener los últimos emails de ese usuario. Entonces dice, los últimos emails que recibió el usuario, este usuario, son principalmente de Microsoft Security y de Office 365 Alerts. Y ahí dice cuáles serán la información en general que tienen esos correos electrónicos que recibió ese usuario en particular. Entonces, así puedo yo ejecutar esa consulta basada en un plugin, en un custom plugin que he cargado. Y solamente yo voy a poder obtener esa información porque lo cargué el custom plugin solo para que yo lo pudiera utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora sí, son todas los diferentes actividades que se pueden realizar con Microsoft Security Copilot plugins. Listo. ¿Alguna pregunta final que tengan antes de que cerremos la sesión? Bueno, Vladimir, por acá vemos algunas preguntitas y si no, las veremos mañana. ¿Puedo ver el código XAML del plugin? Estoy El revisando si... código. Ajá, sí, aquí está. Aquí está. Listo. Dice por acá, bueno, algo de que tampoco le funciona y se intenta abrir con otro navegador. Bueno, ya está. Disculpa, venga, que me sale por acá. ¿Cómo se alinea el uso de herramientas como Microsoft Security Copilot con los controles de monitoreo continuo seguidos por la norma ISO IS 27001? Ok, esa es una pregunta ya más específica. Quizás podamos
contestarla o compartirla por el chat de manera más específica para que la puedan ver o la puedan consultar. Ok, y por acá que tenemos, ¿puedo conectarlo con Power Automate? Actualmente no existe un plugin para Power Automate para poder ejecutar algún flujo de trabajo que vaya a ejecutar alguna tarea de Microsoft Security Copilot. Entonces, por el momento no. En el futuro probablemente tengamos alguna conexión, ya sea de Microsoft Security Copilot hacia Power Automate o de Power Automate hacia Microsoft Security Copilot. Vale, y listo, creo que no hay más por acá, Brian. Entonces, tú dirás si dejamos ahí, hacemos el cierre o tienes algo más para compartir. No, con eso podemos hacer ya el cierre. Perfecto. Bueno, mil gracias a todos. Agradecemos su tiempo, su disponibilidad, el estar ahí en el chat todo el tiempo. Sí, se van a compartir las grabaciones, lo están diciendo ahí cada centro, cada partner aliado, México, Argentina, Colombia y Puerto Rico estarán haciéndoles llegar a sus correos los videos correspondientes de la capacitación. Igual forma, bueno, agradecemos enormemente el que estuvieran hoy el día de hoy, que acompañaran esta iniciativa de ITC Fusion. Recordamos, es la unión de 4 centros de Microsoft Learning que nos unimos para hacer llegar a ustedes este tema de capacitaciones. Entonces los esperamos el día de mañana súper puntuales en los diferentes horarios, ¿cierto? Entonces estaríamos 7 de la mañana, perdón, de 7 a 11 México, de 8 a 12 Colombia, de 9 a 1 Puerto Rico y de 10 a 2 Argentina. Estamos en esos horarios, entonces los esperamos súper puntuales. Agradecemos mucho de su tiempo y nos veremos en la jornada de mañana. Gracias, Vladimir, por tu tiempo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Mil gracias.